La película de Dogman hecha por DreamWorks trajo a varios personajes increíbles de este universo. Uno de ellos es Grodd, el padre de P.T. Pero ¿sabías que ha pasado por muchas cosas antes de llegar a la versión que conocemos en la película? ¡No va a arruinar mis planes malvados de destruir a los que hacen el bien! En el libro Alturas Maternales se enfoca en el pasado de P.T. y por lo tanto también revela un poco del pasado de Grodd. En esa época aún no era conocido como Grodd. No sabemos su verdadero nombre, pero en sus primeras apariciones, Lil P.T. y todos los demás personajes comienzan a llamarlo abuelo, excepto P.T. que sigue llamándolo papá. El villano maltrataba mucho a P.T. cuando era pequeño al grado de dejarlo bastante traumatizado. De hecho, aunque no está confirmado, muchos fans están totalmente convencidos de que la herida en la cola de P.T. fue causada por una de las agresiones de su padre, lo cual es algo bastante fuerte. En Big Jim Begins descubrimos cómo se veía Grodd cuando era joven. Ya tenía barba, pero también llevaba un hermoso copete rubio y vestía con un estilo bastante llamativo. Bueno, para alguien de los años 80, claro. Parecía ser bastante feliz en esa época, lo que hace que muchos se pregunten si Grodd siempre fue malvado o si se volvió así después de que su esposa enfermó. Sobre todo porque ha demostrado extrañarla. Aunque a pesar de eso, Grodd abandonó al joven P.T. junto con su esposa enferma y ella falleció después de eso, dejando a P.T. como un niño huérfano. ¿Hubo algún problema entre la pareja o Grodd simplemente ya era un idiota? Tendrás bastante tiempo para pensar en eso porque aún hay mucho que contar sobre la evolución de Grodd, así que prepárate porque esto es Cinewave. Los fans de la saga conocieron a este personaje en 2019 con el lanzamiento de From Whom the Ball Rolls, la séptima aventura literaria de Dogman. Su aparición ocurre poco después de que P.T. revela que tuvo un padre ausente que lo abandonó. Dice esto en una conversación con su clon e hijo adoptivo, Lil P.T., quien inmediatamente piensa que P.T. debería reencontrarse con su propio padre para resolver esos problemas familiares. Sin embargo, a P.T. no le gusta la idea en lo más mínimo porque no tiene ninguna intención de volver a verlo y la verdad no lo podemos culpar, ¿verdad? Aún así, Lil P.T. logra contactar a su abuelo y algunos capítulos después, él aparece por primera vez en esta increíble serie de libros. En cuanto a su apariencia, es muy parecido a su hijo, pero tiene una pequeña barba y usa gafas. En cuanto a su personalidad, el abuelo es mucho más villanesco que P.T. en su época de supervillano. Tanto así que en cuanto es introducido, lo primero que hace es entrar a la casa de su hijo sin pedir permiso y buscar comida en su cocina. En el proceso rompe varios platos sin importarle y después de comerse algunas galletas hechas por P.T., todavía tiene el descaro de decir que la comida de su hijo es horrible. Como puedes notar, el abuelo es ese tipo de pariente aprovechado que siempre encontrará una forma de criticarte y hacerte sentir menos. Con razón P.T. es tan inseguro, ¿no? Lil P.T. incluso intenta darle un sermón a su abuelo por tratar tan mal a su hijo, pero en respuesta el abuelo deja bien claro que nunca ha amado a P.T. Lo peor de todo, después de ser un pésimo invitado, el abuelo roba todos los objetos de la casa de P.T. para venderlos y ganar dinero. Sin embargo, termina siendo atrapado y acaba como prisionero en la cárcel de los gatos. ¿Y adivina quién se convertiría en su compañero de celda? La respuesta es Big Jim, quien antes compartía celda con P.T. Es difícil no odiar a este personaje después de una introducción como esta, ¿verdad? Si estás de acuerdo, comenta aquí abajo #abuelo. En Fetch 22, lanzado también en 2019 y como secuela de los acontecimientos de From Whom the Ball Rolls, vemos al abuelo regresar y ahora para actuar como un villano de verdad. Esto sucede porque Lil P.T. quiere visitar a su abuelo en la cárcel junto con P.T. para tener una conversación en familia, a pesar de que el abuelo ya ha demostrado su terrible personalidad al nieto. P.T. termina siendo convencido y los dos van a la prisión de los gatos para ver al abuelo, y pronto se dan cuenta de que no fue una buena idea porque el abuelo de Lil P.T. acababa de crear un gas somnífero justo cuando llegaron y decidió usarlo en ellos para hacerlos desmayar. Después se disfrazó para intercambiar lugares con P.T. en la cárcel y escapar junto con Lil P.T. Pero si piensas que el abuelo se llevó a su nieto para cuidarlo, estás completamente equivocado. En cuanto salió de prisión, este abuelo del año dejó al gatito dentro de un
un bote de basura cualquiera. Después de eso, el abuelo se alió con la villana de este libro, Fairy Fairy, para ayudarla a cometer sus maldades. Es aquí donde comienza a actuar de una forma totalmente maligna sin importarle cuántas personas resulten afectadas. Antes sus actos solo habían perjudicado a su familia, lo cual ya era terrible. Pero con esta alianza desaparece cualquier duda sobre el verdadero carácter del abuelo de Lil Petey. Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el abuelo es un villano, y como dijimos antes, un villano mucho peor que Petey en su época de maldad. Por suerte, tanto el abuelo como Fairy Fairy son derrotados al final del libro y él vuelve a vivir tras las rejas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el padre de Petey se llama Crod? Bueno, recibió ese nombre hasta Crime and Punishment, que fue lanzado en 2020. Sí, este volumen vino después de Fetch 22 y también tiene al padre de Petey como uno de los villanos principales, lo que demuestra lo rápido que se convirtió en un personaje extremadamente importante para la saga. En esta historia, el abuelo construye una máquina llamada Cerebro Motor que tiene la increíble capacidad de amplificar las características de la personalidad del usuario, así como revelar sus verdaderos sentimientos, incluso aquellos que podrían haber estado ocultos. Pero obviamente alguien tan malvado como él no haría un dispositivo que no pudiera usarse para hacer daño. Por eso el Cerebro Motor también transforma al usuario en un verdadero monstruo musculoso. Usa al Big Jim como conejillo de indias, haciendo que el gato redondo cambie por completo y se transforme en Snug, un monstruo extremadamente peligroso y poderoso, pero que solo quiere abrazar al abuelo. La cosa se pone aún peor cuando el padre de Petey usa el Cerebro Motor por voluntad propia y también se transforma en una enorme aberración con varios brazos. Es en este momento cuando empieza a llamarse Crod. Dogman intenta atraparlo en una trampa, pero el villano logra escapar y usa un spray de la vida, un aerosol que da vida incluso a objetos inanimados, para hacer que una lonchera gigante se convierta en un monstruo que lo ayuda a destruir parte de la ciudad. Su objetivo era dominar el mundo como todo buen villano, aunque bueno y villano no combinan mucho, excepto si hablamos de Groot, de mi villano favorito. En lugar de ser derrotado por Dogman, esta vez son las palabras las que derrotan a Crod. Esto sucede cuando Petey decide enfrentarlo para decirle todo lo que siente y lo que ha guardado en su corazón sin necesidad de ningún cerebro motor para hacerlo. Petey le dice que ya no lo odiará ni lo amará, sino que simplemente lo perdonará. Crod se enfurece completamente al escuchar esas palabras y se molesta aún más cuando se da cuenta de que Petey decide irse en lugar de pelear contra él, lo que nos hace notar que Crod odia cualquier sentimiento positivo. Por eso su final en este libro es espectacular, ya que Big Jim usa nuevamente el cerebro motor y vuelve a convertirse en Snug para abrazar al padre de Petey. Apuesto a que Big Jim adoraría suscribirse a este canal, así que ¿por qué no presionas el botón de suscripción por él? Así siempre recibirás nuestros videos diarios sobre tus animaciones favoritas. Desde que se convirtió en compañero de celda de Big Jim, Crod, o el abuelo, poco a poco empezó a desarrollar una especie de amistad con el gato gordito. Una relación basada en aprovecharse de la inseguridad de Big Jim y manipularlo, por supuesto, ya que el padre de Petey definitivamente no estaba preocupado por el bienestar de Big Jim cuando lo usó como conejillo de indias del cerebro motor. Pero aún así es una amistad. Tal vez esto sea lo más cercano que Crod puede llegar a tener de una relación sana. Tanto así que en Wuthering Heights incluso llega a llamar accidentalmente a Big Jim su amigo, lo que es una clara señal de que los dos poco a poco se están convirtiendo en verdaderos amigos. Claro, eso fue después de engañarlo para escapar de la prisión y robar un spray de la vida. No siempre se puede ganar, ¿verdad, Big Jim? Esta amistad se vuelve aún más evidente en el último libro de Dogman que se ha publicado, Big Jim Begins, de 2024, en el que el compañero de celda de Crod le cuenta sobre su pasado, más específicamente sobre la época en que el gato era conocido como Little Jim. Durante este libro, Crod dice haber aprendido el significado de la bondad y adopta un nuevo nombre para hacer juego con la identidad secreta del superhéroe de Big Jim, comandante Cupcake. El abuelo se convierte en el superhéroe Sprinkles. Por supuesto, no lo hizo porque quisiera redimirse. En realidad, Crod solo se puso el disfraz hecho por Big Jim para convencerlo de ayudarlo a escapar de prisión. Pero aún así es posible que en el futuro termine gustándole la idea. Era obvio que un personaje tan interesante y complejo como Crod no sería ignorado en una adaptación de Dogman para el cine. El padre de Petey aparece en un momento clave de la película
que es muy similar a los cómics. En serio, es el mismo contexto. Lil Peep quería que su padre resolviera sus propios problemas paternos y por eso llamó al abuelo, solo para descubrir que él es un completo patán que al final roba todos los objetos del escondite de Petey y huye. En cuanto a su apariencia, el Grodd de la película de DreamWorks tiene algunas diferencias interesantes. Su barba es totalmente más clara para representar su avanzada edad. Además, la montura de sus gafas es verde en esta versión, mientras que el Grodd original usa gafas negras. Como todo en el Dogman de DreamWorks, esta nueva versión de Grodd es una gran adaptación del personaje. ¿Será que tendrá un papel más relevante en un posible Dogman 2? Sería increíble verlo aliándose con Ferry o creando el cerebro motor. Para que la diversión continúe, dejamos otros 2 videos en pantalla. Solo elige el que más te llame la atención. Gracias y hasta la próxima.